Buenos días, mi nombre es Sara Pérez. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que se trata la celda de auditoría de recursos humanos en cuanto al proceso de captación y selección de personal. Para comenzar vamos a definir un poco lo que es auditoría de recursos humanos o una auditoría. Esto simplemente es una recopilación, acumulación o evaluación de información o de evidencia sobre esa información que se obtiene de una entidad. ¿Para qué? Para poder determinar e informar el grado de cumplimiento entre la información y los criterios que están establecidos. Seguidamente también vamos a definir lo que es una evidencia. Esta es la información que pues se obtiene la persona que hace una auditoría, que obtiene esa persona, para poder extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión. Y la meta, que pues sería el fin hacia donde se dirigen las acciones o pues los deseos que se quieren lograr. La captación y selección de personal en los recursos humanos es un proceso por el cual las empresas contratan al personal adecuado para poder ocupar un puesto. Este programa de reclutamiento y selección debe estar incluido dentro de la planeación estratégica de la empresa. ¿Para qué? Para que se encamine a cumplir los objetivos de la misma. En dicho proceso se cuentan con 4 pasos básicos para poder realizar este proceso, que sería el análisis de necesidades de la empresa, el reclutamiento, la selección e incorporación a la organización. En la actualidad, en las empresas es imperante que dentro de la planeación estratégica se incluya el reclutamiento y pues la selección del personal. ¿Para qué? Para poder tener un personal apto para nuestra operación. Este es el punto clave, ya que en estos momentos es más importante tener el capital humano fuerte para poder así ser competitivos en un mercado que cada vez se vuelve mucho más exigente. Seguidamente vamos a desglosar a través de una celda de auditoría todos los procedimientos que se deben seguir para poder realizar el proceso de captación y selección de personal. Primero que todo, vamos a analizar las necesidades que tiene la empresa, que en este caso esta sería la actividad que se va a realizar. En este caso, ¿cuál sería la evidencia? La evidencia son aquellas diferentes técnicas como la observación, la entrevista, los cuestionarios, las reuniones de grupos, las evaluaciones del desempeño, el análisis de contenido de los trabajos que ya han sido desarrollados. Y pues, ¿qué obtenemos como meta? Pues lograr a través de estas diferentes técnicas aplicadas que se tenga pues la información necesaria sobre las necesidades que tiene la empresa para cumplir con sus labores o bien sea para mejorarlas. Estas técnicas que son aplicadas deben estar correctamente elaboradas para que proporcione la información que se requiere y poder lograr obtener toda esa información. Seguidamente tenemos lo que es el proceso de captación. En esta parte el proceso de captación se divide en dos. Pues primero se hace la captación interna, que sería la actividad, y luego se hace la captación externa. Vamos a hablar primero de lo que se trata la captación interna, que se trata de evaluar todo el personal con que ya cuenta la empresa para saber si ese personal ya cumple con algunos requisitos para ocupar ese puesto, para luego proceder a estudiarlo. En este caso, ¿cuál sería la evidencia? Pues se debe realizar un inventario de recursos humanos, precisamente para lo que le acabo de mencionar, y verificar si alguno de los recursos con los que ya cuenta la empresa cumple con el perfil solicitado. ¿Qué se va a buscar a través de ello? La profesión, la edad, el sexo, los intereses, sus experiencias, sus conocimientos, las evaluaciones del desempeño y pues la entrevista que se le va a realizar por parte del Departamento de Recursos Humanos para el perfil solicitado. ¿Qué obtenemos a través de ella? ¿Cuál sería la meta? Pues estudiar toda la información que se obtuvo
a través del inventario de los recursos humanos sobre los candidatos internos de la organización para poder cumplir con los requerimientos de la misma, siguiendo los pasos correspondientes para este proceso. En este proceso es bastante importante esto porque primero se tienen que estudiar con todo lo que ya contiene la organización, en este caso los empleados, para permitir ascensos y el crecimiento personal con los que cuenta la empresa, el personal con el que cuenta la empresa. Y si no, de esta manera procedemos con el siguiente paso, que sería el proceso de captación externa, que en este caso ya es dirigirse a la parte de afuera y buscar el personal o esa persona idónea para que cumpla con el perfil o el cargo solicitado. En este caso, la evidencia, pues vamos a tener las publicaciones de los avisos en internet o en los periódicos o en la prensa, los currículos de candidatos que traen las mismas personas que trabajan dentro de la empresa, es decir, las personas recomendadas, la revisión de archivos elegibles y centros de formación. ¿Qué vamos a tener como meta en este caso? Pues analizar todo el material suministrado de las diferentes fuentes, verificar si los anuncios están correctamente escritos, si están bastante explícitos, bien desarrollados, para poder atraer la mayoría de candidatos y poder realizar esa selección. Seguidamente, pues tenemos el proceso de selección. En esta parte es un poco más compleja. Primero vamos a tener como actividad la recepción de solicitudes, que es aquí donde vamos a tener como evidencia las planillas de solicitud de empleos, los currículos. ¿Qué se busca acá como meta? Pues verificar si el formato de solicitud aplicado recopila la información necesaria. Además, también se verifica la información por las distintas hojas de vida, pues, de los aspirantes. Tenemos como otra actividad la aplicación de pruebas. Tenemos como evidencia esas pruebas y valoraciones y las entrevistas. Tenemos como meta que pues va a ser necesario que se verifiquen si estas pruebas realmente fueron realizadas y aplicadas correctamente y que estén proporcionando la información necesaria para poder realizar una óptima selección de candidatos. Además, se hace una verificación de información. Se debe estudiar los currículos y las solicitudes de empleo, que en este caso sería la evidencia que se debe tener. Y pues la meta sería que este paso se debe verificar toda la información suministrada por el candidato de manera que ésta sea verdadera. Es aquí en donde se verifica que esa información que fue suministrada por el mismo candidato en cuanto a sus profesiones, sus experiencias, sus conocimientos realmente sean verdaderas. Seguidamente tenemos la realización de exámenes médicos. ¿Cuál va a ser la evidencia? Los exámenes en físico y las revisiones médicas, que serían las conclusiones que pues nos suministran los médicos. Aquí pues se verifica que el candidato esté en las condiciones necesarias, las condiciones de salud necesarias para ocupar el cargo solicitado. Está penado por la ley que se le realicen exámenes de embarazo o de VPH o VIH a los candidatos que están cursando para un proceso de selección. Esto es bastante delicado, pues esto no se puede realizar. Y por último tenemos la fase de aprobación, que sería como evidencia todos los documentos formales para que pueda realizar el ingreso formal el candidato. ¿Qué tenemos acá como meta? Pues crear ya el expediente de personal que establezca o que tenga como evidencia el proceso de selección y proporcione pues información necesaria para el Departamento de Recursos Humanos cuando lo amerite. Y finalmente pues vamos a tener como actividad ya el proceso de incorporación al empleado o esa persona ya seleccionada a insertarse en ese puesto de trabajo. Acá la actividad sería proporcionar la información básica que requiere para desempeñar su labor.
¿Cuál sería la evidencia? Toda esa cultura organizacional, los manuales de procedimientos y el recorrido por las instalaciones de la empresa. ¿Qué vamos a tener como meta acá? Se debe verificar que los pasos de esta última etapa sean los más idóneos, pues esto va a permitir la ubicación y orientación del nuevo integrante para que pueda disminuir la tensión y el nerviosismo y pues este pueda desenvolverse armónicamente pues en su puesto de trabajo. Entonces tenemos como conclusión que una auditoría de recursos humanos no es más que verificar todos los procesos que se realizan a través de todo el trabajo que hace la organización. ¿Para qué? Para que sean los más idóneos, para que sean los correctos y se puedan lograr los objetivos que la organización requiere. Muchas gracias por su atención.